Ela, a la universidad, gracias también, y a todos los que estamos, compañeros, participando de este tema tan actual, tan preciso, tan acorde en este momento. La verdad es que la resiliencia, yo les voy a estar mandando cada diapositiva, ahí tienen un casito, lo pueden ir leyendo, y yo voy conversando aquí. La vemos como una virtud, como un valor, como una capacidad, como un talento, como una destreza. Y la resiliencia es todo eso, lo vamos a ver. Quiero contarles este casito que me llamó la atención mucho, que es una mujer, madre de 8 hijos, que enviuda y consiguió un trabajo de jornadas muy largas que apenas le alcanzaba lo que ganaba para pagar la renta y algunos servicios. Su hija mayor de 14 años asume la casa, la tropa y cantaba, y uno de los hermanos pequeños también. Entonces monta un coro con los hermanos y salen de tarde al barrio, a la barriada, y los vecinos se enternecen mucho con esta actividad, ¿verdad? Y el caso es larguísimo, dice que salen con ollitas, con palos, con pitos, con muchas cosas a cantar, y lo hace muy bien, y ella asegura a los hermanos la cena de la noche porque el dinero de la madre solo alcanzaba para una comida. Entonces, además ella guardaba siempre algo para su mamá y le daba masajes en los pies cuando llegaba. Muchas veces esta mamá no podía ver los hijos porque llegaba muy tarde. Y los domingos de descanso, ¿verdad? Ayudaba con sus hermanos a hacer muchas cosas ayudando a la mamá, pero cantando. Cuando ya fueron adultos, ellos compartían esta experiencia y ella y otros hermanos la compartían con alegría y con sentido del humor, burlándose de cómo eso los había salvado del hambre. Y a otros les daba vergüenza, se sentían humillados por lo que habían vivido y por la manera como la madre trabajaba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué unos recordaban con tanto sentido del humor esto y admiración por la madre y por ellos mismos? ¿Y por qué para otros fue un trauma? ¿Dónde radicaba la diferencia? ¿Sería que esta chiquita tenía naturalmente o genuinamente o heredado la capacidad de la resiliencia? ¿O será que esta chiquita ante la adversidad, ¿verdad? Y con algunos recursos que tenía, esta chiquita sacó la casta, sacó la valentía, sacó la posibilidad de ver la oportunidad de un talento innato que tenía. Y de pronto, en este momento, los invito a que piensen por qué unos lo vieron como oportunidad y otros aún adultos lo vieron y hoy lo siguen viendo como un trauma para después. Les pongo un casito para empezar la resiliencia, pero podría ser el caso de nuestra propia vida, porque nosotros también hemos tenido infinidades de oportunidades de demostrar si somos resilientes o no, si tenemos la capacidad de rehacernos o de recomponernos después de una vivencia adversa, dolorosa, de pérdida, de dolor moral, emocional, de catástrofe, o si con esa misma capacidad nosotros después de esto, hemos sido capaces de reconstruir nuestra vida, ¿verdad? De una manera positiva, hoy, o si nos hemos adaptado a esta adversidad saliendo fortalecidos de ella, entendiendo que la virtud de la fortaleza, y no se les olvide que es una de las virtudes más importantes para tener resiliencia, es la capacidad. La virtud de la fortaleza tiene dos caras, que es resistir la dificultad para obtener un bien mayor, y la segunda es poder acometer de una manera más buena, más asertiva el bien que tarda en llegar. Porque cuando tenemos la adversidad, tenemos que resistir esa adversidad, ¿verdad? Y resistirla no es aceptarla con resignación, no, es preguntar el para qué de esto. O sea, ya la tenemos, no la podemos movilizar, no la podemos quitar, somos impotentes ante esta realidad, por lo tanto la tenemos que asumir. Y esto nos pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero saber cómo quitar, voy a quitar, ya. Entonces,
Esto tiene que ver mucho en que seamos capaces de hacer una lectura de la realidad. Nosotros vivimos en una realidad y a veces la realidad es grata y buena y nos da placer y confort y bienestar, y a veces la realidad no es tan grata y plena, se avecina dolorosa, se avecina difícil, se avecina adversa, se muestra negativa. Y entonces esa es la vida, que tiene esos matices, ¿verdad? Y esos matices es la existencia. Y yo vivo en la realidad, vivo en la existencia. Por lo tanto, la lectura que le haga de la realidad, lo vamos a ver más adelante, depende mucho de nuestras propias vivencias. Pero es para que sepamos que la realidad es ineludible, o sea, yo no la puedo evadir, esa es. Yo quisiera cambiarla cuando no es buena, pero a veces la tengo enfrente de mí y no está en mí cambiarla, sino aceptarla. Es resistente. Muchas veces cuando esta realidad es dolorosa, difícil, es resistente al pensamiento y los sentidos, pero es la realidad. Es sorpresiva, asombrosa. Yo no he pedido lo que estoy recibiendo. No lo he pedido. Por lo tanto, si yo no lo he pedido, no lo quiero. Y si no lo quiero, es desagradable, pero es la realidad. Es ininteligible, o sea, yo a veces no encuentro humanamente una razón para vivir una realidad dolorosa que me aborda. Y yo le busco el argumento, le busco la razón. Y como no, muchas veces esta realidad no depende de mí, sino que es una realidad que depende del uso de la libertad de otra persona también, o de un grupo de personas, o de la naturaleza, o esta que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, a veces no encontramos las razones, pero sí podemos hacer con la realidad algo, que la podemos poseer, la debemos aceptar, la debemos conocer y apropiarme de ella. Algún sentido tiene. Hay una frase que me encanta que es, el dolor nos va a acompañar. Siempre nos va a acompañar en la vida por la muerte de un ser querido, por una catástrofe natural, por la enfermedad, por la pérdida de mis padres, por un despido injusto, por un enjuiciamiento que hacen de mi parte. O sea, el dolor es connatural a la vida. La vivencia del dolor se llama el sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Dolerse es humano, pero permanecer en el sufrimiento patologiza la vida, patologiza la mente, enfermedades mentales, patologiza la psicología, enfermedades psicológicas o psicoemocionales o afectivas, y daña el organismo físico también. Por lo tanto, el dolor está allí. Muchas veces es inevitable, pero yo tengo la opción por medio de la libertad de convertirlo en una oportunidad por medio de la resiliencia y adaptarme y sacarle el punto, el factor, la prestación que me da esta vivencia, o quedarme en el sufrimiento. Cuando yo tengo un dolor inevitable, una vivencia inevitable, una adversidad que me sorprende, me sobrecoge, o sea, lo que yo tengo que hacer o debería hacer, porque es mi deber ser, es cambiar la pregunta ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y yo le respondo a los consultantes o a los compañeros, ¿y por qué no? Pero ¿por qué a mí este cáncer? ¿Y por qué no? ¿Por qué a mí esta separación? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a mí esta enfermedad de mi hijo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a mí no conseguir trabajo? ¿Y por qué no? O sea, todos los seres humanos estamos en algún momento de nuestra vida enfrente de algo que nos supera, enfrente de algo que nos desborda, enfrente de algo mayor a nuestras fuerzas. Entonces no es preguntar por qué a mí y contestarnos por qué no, sino para qué a mí en este momento, porque lo voy a vivir, en cualquier momento de mi vida lo voy a vivir. Y una de las cosas más importantes es que si yo le hago al dolor o a la adversidad el quite, lo voy a crecer. Muchas veces una de las estrategias que hacemos es negarlo, ¿verdad? Ignorarlo, hacer como no me importa un pepino este dolor, pero en el fondo está allí como un aguijón molestándonos. Ahora, ¿por qué también somos tan frágiles a esto? ¿Por qué nos da tan duro? Porque es que primero estoy vivo,
Segundo, porque yo no vivo todas las veces las mismas situaciones. Cuando pensamos que íbamos a estar en casa casi por 2 meses sin trabajar, o, por ejemplo, yo que soy independiente, sin todo el trabajo que tengo de tantas cosas, ¿verdad? O tantas personas que están afuera, o como muchos de mis yernos que les han bajado el sueldo al 50% y les toca esperarlo. ¿Cuándo lo íbamos a pensar? O cuando pensamos que nos iba a sorprender esta situación y de pronto cogernos sin ahorros a tanta gente. Entonces, yo soy un ser vulnerable, dependiente, temporal, limitado, frágil, finito, transitorio, y estoy siendo cada vez mi mejor versión. Y ante este ser cada vez mi mejor versión, me van a venir cosas que me gustan y me van a venir cosas desagradables que no me gustan. Porque si yo siempre quisiera que mi vida fuera plana, perfecta, lineal, sin ningún problema, sin ningún dolor, sin ninguna, no sé, viviría la vida del confort, del bienestar, de la comodidad, y esa es una vida realmente irreal. La existencia no es así. Entonces, vamos a ver qué es la resiliencia. Me voy a pasar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la... ya la vi, ya la hicimos, perdóname. Entonces, esta capacidad que se llega a convertir en una virtud cuando les voy a dar la diferencia entre valor y virtud. Un valor es una especificación de un bien. La resiliencia es un bien, ¿verdad? Cuando se convierte en algo que yo ejecuto, cuando se convierte en virtud, cuando yo la interiorizo y la hago propia. Mientras tanto es un valor, la resiliencia es un valor, pero yo la vivo, yo soy resiliente. Entonces, ¿cuándo es virtud? Cuando yo la apropio y me hago resiliente. Entonces, ¿cómo se consigue? Vamos a ver, vamos a trabajar en la vida pequeña, de cuando somos pequeños, y en la vida adulta. ¿Es innata o aprendida? La verdad es que no es una capacidad que tiene que ver mucho con la herencia, aunque hay temperamentos más resilientes, más callosos, más aguantadores, más las personas melancólicas, las personas nerviosas, las personas flemáticas, las personas apáticas son menos resilientes, las personas coléricas, las personas sanguíneas, las personas apasionadas son más resilientes. Pero esto no quiere decir que sean resilientes totalmente por el temperamento, porque es una capacidad que se va aprendiendo. Voy a hablar de cómo se educa la resiliencia o cómo sacamos personitas resilientes. Recuerden que un niño nos es entregado sin programación, indefenso y completamente dependiente. Y pensemos en nosotros cuando estábamos pequeñitos también, y en nosotros ahora que tenemos hijos, ¿verdad? Pero los niños todo lo deben aprender. Y recuerden que de cero, desde que está gestado, hasta los 2 años y medio, 3, el niño solo recibe. El niño da, pero lo que da es demanda, ¿verdad? Porque el niño tiene una relación simbiótica con la madre y después reconoce a su padre, que son las primeras figuras significativas. El primer contacto de un niño con el mundo es su mamá, ¿verdad? Su papá lo que hace es soportar a la mamá en el buen sentido de la palabra, acogerla, acompañarla, hacerla serena, estar con ella, para que esta mamá tenga las condiciones bioquímicas, psicológicas, neurológicas, situacionales, de tener dentro, como tiene en su vientre un bebé en desarrollo, en gestación, este niño tenga las condiciones de serenidad y de reposo que necesita para que su sistema neurológico le provoque las hormonas y las proteínas que son de serenidad. La mamá, ¿verdad?, es el vínculo de este niño con el mundo. Y esta mamá, por medio de algo que se llama el apego. ¿Qué es el apego? Es esa fuerza de ligación que hace una madre con su niño, ¿verdad? Y que le muestra el desarrollo, que le permite el desarrollo de unas sustancias neurohormonales que le permiten al niño sentirse, él no lo sabe, pero se siente cuidado, se siente atendido, se siente valorado, se siente
protegido, se siente acunado, desde el vientre materno hasta la edad de 2 años y medio, 3 años, hasta más, que es lo más importante. Entonces, este niño construye un primer vínculo significativo, que es el vínculo del apego seguro, que es un vínculo significativo amoroso. Cuando el niño tiene estas condiciones, tanto de una madre como de un padre hasta en la primera infancia, este niño crece en 2 capacidades que se llaman la confianza y la seguridad básica. Él percibe el medio, el entorno, de manera positiva, de manera acogedora. No percibe el entorno como dañino o como alerta o como amenazante. Los papás también, cuando el niño va creciendo, antes de entrar a la edad escolar, el niño, acuérdense que aprende por observación e imitación de conductas. Así que nosotros, con nuestros modos y nuestras actitudes y nuestras conductas en la cotidianidad de una casa que es tan simple, tan sencilla, los niños aprenden con nuestros modos de solucionar, con nuestras destrezas, con nuestras actitudes. Esto genera en los niños confianza y cercanía o inseguridad y lejanía. Entonces, el apego seguro se hace mucho con la figura primaria de cuidado. Por lo general somos las mujeres, la mamá, pero puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser una nana. Ojalá pensamos, pudiera ser una mamá, ¿verdad? En estos momentos, porque además tiene naturalmente todas las condiciones que se necesitan para expresar la ciencia de la aptomanía. ¿Eso qué es? Es la mamá canta, la mamá arrulla, la mamá baila, la mamá acuna, la mamá toca, la mamá aprende de aprensión, la mamá huele, la mamá besa, la mamá mece, la mamá da masajes, la mamá tiene cercanía, la mamá pone encima del cuerpo, la mamá, o sea, la mamá, estas cosas, ¿verdad? Que se llaman apego seguro en una mamá serena, en una mamá tranquila, en una mamá que está más. Esto no quiere decir que la mamá no pueda tener ninguna preocupación, ojo, porque estoy hablando como de un ideal, no, sino que lo frecuente es que esta mamá esté tranquila, ¿verdad? Y pueda disfrutar con la lactancia y el cuidado de su niño de generar este attachment, esta ligadura, este pegamento seguro para que los niños tengan esa confianza básica, ¿verdad? Entonces, la casa, el papá también tiene una manera de cuidar, no solamente acá, no solamente cuida o ayuda a cuidar a la mamá, sino que está en una posición de receptividad para cuidar a este niño. Les estoy hablando de lo ideal para que sepamos qué es lo que pasa cuando esto se rompe, ¿verdad? Así lo ven los libros, así lo ven los psicólogos, así es como debería ser el deber ser. Lo que pasa es que les dije antes, la realidad es difícil, nosotros somos vulnerables, también venimos de historias, ¿verdad? Hemos tenido también vivencias pequeñitos y si nunca las trabajamos, ¿verdad? Cuando repetimos la maternidad, la paternidad, la responsabilidad, la familiaridad, todos estos tipos de relaciones o de convivencias relacionales, es posible que hagamos cosas que no sean tan sanas. Entonces, la mayor vulnerabilidad, la más alta vulnerabilidad se da con los cuidadores primarios en las edades de infancia, porque la resiliencia sale adelante muy bien cuando los niños sienten esta seguridad y esta confianza básica que se traduce en sentirse amados, cuidados, atendidos, con padres genuinos o cuidadores genuinamente interesados por ella. Ahora, ¿cómo se rompe esto? Esta alta vulnerabilidad o posibilidades de niños no resilientes que cuando son adultos, que han sufrido traumas y cuando son adultos o cuando van creciendo no son resilientes, es cuando los niños pequeñitos, desde el vientre materno hasta la edad escolar y más allá, se someten a presiones y a tensiones frecuentes dentro del ámbito familiar con las relaciones o las figuras significativas. ¿Qué es lo que más lesiona a los niños?
Lo que más lesiona a los niños es el primer vínculo que tienen, los apegos inseguros. Yo les hablé ya de lo que es un apego seguro. Pues, ¿cuáles son los apegos inseguros? Un apego intermitente, a veces estamos o no estamos, manejamos los niños por nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos traumas que no hemos resuelto, entonces podemos rechazar, alejar, ser indiferentes, y nos movemos entre una ambigüedad de estar cerca o de rechazar, de estar cerca o de alejar, de estar bien y a veces no estar bien dispuesto. El evitativo desorganizado, que es el que definitivamente no se siente competitivo, no se siente dispuesto, tiene miedos, tiene temores y mantiene al niño o al hijo lejos. El deprimido, que es que no están las posibilidades de darlo por sí mismo, o sea, es un padre ausente, plano, con un vínculo lejano, un vínculo más bien nulo. El hijo es el que atiende las necesidades de estos adultos padres de la mamá, ¿verdad? Aquí se fundan mucho los codependientes, son padres quejumbrosos, desdichados, aislados, y por supuesto, imagínense esto que dan los niños. O los padres absorbentes, gallinas, sobreprotectores, que inhabilitan, ¿verdad? Cuidadores que sustituyen a los niños en todo y que inhabilitan de verdad el desarrollo de la autonomía de los niños, y estos son niños, por ejemplo, que ni siquiera pueden estar en contacto con otros cuidadores o con otras personas o grupos sociales porque se sienten muy inseguros. El segundo factor que lesiona la resiliencia o el desarrollo de la resiliencia es la deprivación del amor. El otro, imagínense cuando hay deprivación del amor, hay un hueco en el alma y esta alma se hiere mucho. Por ahí una frase que me encanta que dice, no existen las personas tóxicas sino las almas heridas. Entonces, los apegos inseguros, la falta del amor, cuando un niño no se siente amado, cuidado y con genuino interés por él, atendido, imagínense el hueco que se crea. Además, hay una situación que se llama el marasmo, que es cuando los niños verdaderamente son deprivados del amor de cualquier, si no hay una mamá ni un papá, pero tampoco hay otras personas, mueren por desamor. Está completamente comprobado. Uno de los factores que más lesiona a los niños es la violencia en casa. La conyugal entre los esposos y la familiar de los esposos con los hijos, de los hijos con los padres, no. Otro factor es la precariedad social, o sea, que haya los mínimos, ni siquiera los mínimos para vivir, para desarrollarse socialmente, educativamente, económicamente. Y uno de los factores más graves es los adultos que han retenido el dolor y lo han contenido adentro, ¿verdad? Y al contenerlo adentro lo han tapado, ese dolor, esa herida está con costra, pero está enconada, llena de pus, y esto es algo que sale adelante. Yo después les voy a mostrar los factores, como los indicadores en la conducta de un adulto no resiliente cuando retiene los dolores. Y aquí están. No sé si quieren ir parando, no sé, ¿están escuchando bien? Por acá todo se escucha perfectamente bien. No sé si Bueno. hayan comentarios, aportes o sugerencias. Sí, estamos escuchando bien. Bueno, me alegro. Entonces sigo. Hay unos indicadores, ¿verdad?, en el adulto, porque hablé que uno de los factores más importantes para no ser resilientes es el contener el dolor y el trauma y quedarse contenido. Recuerden que los niños... Recuerden que los niños canalizan el dolor por las R's, retraimiento, rebeldía, son 4 R's, ahora me olvidé de las otras 2, pero retraimiento, rebeldía, retracción. Y estos niñitos muchas veces al pintar, al jugar, al cantar, pues pueden canalizar y después van aprendiendo la forma de la palabra para comunicar.
Pero si no logran estos niños comunicar o sacar el dolor recibido, ¿verdad? Los traumas se quedan allí y se quedan contenidos y se muestran en estos 5 indicadores en la conducta del adulto. Son personas inhibidas, retraídas, ¿verdad? Que no se visibilizan, se aíslan, son herméticas, más bien distantes, les gusta pasar como desapercibidos, son personas que se hacen como invisibles, ¿verdad? La otra es la irascibilidad, el mal humor y la permanente frustración. Esto es porque las personas acumulan ira y la ira acumulada trata de explotar y explota con acciones de poca tolerancia, con reacciones agresivas, con reacciones explosivas, con mucha impaciencia. Les cuesta mucho trabajo convivir, les cuesta mucho trabajo los grupos, los equipos, ¿verdad? Son personas difíciles. Cuando usted dice, qué persona tan difícil, ¿verdad? Pero acuérdense que esto, yo dije que no había personas tóxicas, sino almas heridas. Estos son mecanismos de afrontamiento, mecanismos de defensa que las personas han ido teniendo. Otro, una capacidad de infravalorarse, ¿no? Ya estar o por debajo con una autoestima muy baja o por arriba para sopesar los complejos de inferioridad. Entonces, estas personas a veces no se sienten lo suficientemente buenas, lo suficientemente bonitas, lo suficientemente agradables. Son personas que les cuesta mucho recibir elogios o recibir cosas positivas, no se las creen, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno hace estas cosas con estas personas, las personas se sienten tocadas, burladas, ¿verdad? Y se sienten engañados, no creen que se lo merecen. El cuarto es, las personas se excusan y se disculpan continuamente. O sea, son personas que para hablar piden perdón, son personas que para entrar piden perdón, son personas que para salir piden perdón, ¿verdad? Son personas que permanentemente, ¿verdad? Se sienten que son como una molestia para los demás. Entonces tienen esta tendencia donde piden excusas o se disculpan por todo. Y la última es tremenda porque cuando los niños viven en el conflicto, es tan fuerte el conflicto que evaden el conflicto y el problema y lo evitan. Entonces hacen personalidades evitativas, no resuelven y esto genera más conflicto. O hacen del conflicto su hábito normal y se vuelven adictos al conflicto, ¿verdad? En el primero hay miedo y en el segundo hay una fijación a actitudes o a conductas que son dañinas, ¿verdad? Entonces, en los primeros, en los que van en el conflicto, son capaces hasta de renunciar a sus propios derechos o sus propias convicciones con tal de evitar el conflicto. Y los segundos están tan connaturalizados con el conflicto y han vivido dentro del conflicto que ese es su droguita, su pastillita, su dosis permanente porque se les volvió un hábito adictivo. Entonces, ¿cómo educar la resiliencia, verdad? En los niños. Vamos a volver a los niños. Ahí les puse varios tipsitos. Esto es un tema muy, muy grande. Yo quisiera que este tema no fuera tan vasto y tener solamente una horita, pero voy a pasar primero la de los adultos, ¿verdad? Para que vean que el adulto es el modelo referente de los niños. El adulto, acuérdense que el niño ve, el niño observa. Miren en YouTube un video que me encanta que se llama Papá, te observo, que es impresionante. Los niños, yo educo o deseduco permanentemente con mis actitudes y mi conducta, ¿verdad? Los niños ven, están copiando todo permanentemente. Por lo tanto, la responsabilidad personal, si yo quiero educar niños virtuosos, es que yo mismo sea mejor. ¿Qué debo hacer? Debo desenterrar mis traumas y heridas y trabajarlas, ¿verdad? Segundo, debo conocer como adulto de qué manera resuelvo los problemas. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las estrategias que uso?
Debo reconocer que en algunos momentos, si yo no he desenterrado trauma o si yo no manejo bien los problemas, debo pedir ayuda, debo necesitarla. Recuerden que somos vulnerables, que no todos lo sabemos. Recuerden que somos frágiles y necesitamos de los demás. Nosotros somos dependientes en cierta medida. Otro, debo dejar acompañarme por otra persona, debo dejar que otra persona me interpele. Ahora, una de las cosas que más erramos en la convivencia familiar y que no nos permite aprender la virtud de la resiliencia es que el modo como abordamos no es el correcto. Claro que cuando una persona ha sufrido traumas, ya lo dije, a veces está a la defensiva y se cierra, ¿verdad? Primero a que le revisen la herida, segundo no tiene ninguna herida, tercero a que lo señalen, son personas que se sienten acusadas, son personas que se sienten saturadas. Entonces, a veces no es bueno o no es lo más asertivo hacerlo con la propia familia, sino hacerlo yo o con un terapeuta, o con un buen director espiritual o de alguna manera que alguien me ayude a descubrir. Ahora, otro punto, descubro que el otro también está herido como yo, ¿verdad? Que cada uno es responsable de sus propias heridas y dejo de culpar, porque ¿cómo vamos a ser resilientes y cómo vamos a convertir la adversidad en oportunidad? ¿Cómo vamos a rehacernos, ¿verdad? Para ser mejores y tener una mejor versión si no hacemos esto. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer amor propio, empatía personal conmigo. Yo me merezco. Yo debo hacer un merecimiento personal. Yo no debo repetir los patrones que tanto daño me hicieron en mi casa y que hoy me están permitiendo estar detenido y no ser resiliente y tampoco educar en la resiliencia a mis hijos. Entonces, yo debo, una de las cosas es busque una red afectiva y social que le permita reconstruir. Pero para esto yo les voy a decir al final, necesitamos humildad. Busque no sostener los conflictos en el tiempo, eso se llama autonomía. Trabaje el buen humor, evite la queja y la duda. Hay un libro excelente que debemos leer, que es el fundador de la logoterapia, estuvo en 4 campos de concentración y tiene un libro maravilloso y pasó todas las vejaciones, todas las adversidades, todos los dolores más terribles que un ser humano pueda recibir, ¿verdad? En 4 campos de concentración y se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Cuando uno lee ese libro y compara la vida de ese hombre con la vida de uno dice, ¿cómo puedo no ser resiliente? ¿Cómo este hombre pudo encontrar optimismo, esperanza, coraje, ¿verdad? Dentro de estas vivencias y enseñarlas además. Otra de las cosas es no se detenga en el pasado. Cuando usted se queda en el pasado, se detiene, se anquilosa, ¿verdad? Y además el pasado ya pasó. Ese fue el pasado. Usted tiene la libertad de decidir en el aquí y en el ahora qué va a hacer con lo que hicieron de usted. La vida lo dotó de esto, el ambiente lo dotó de esto y ahora usted tiene que elegir. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que el malestar y la frustración son parte de la vida y enseñan más que la comodidad. Cuando usted tolera el malestar es porque usted está observando que hay un bien mayor detrás de esto. Una de las cosas más importantes que debemos hacer para ser resilientes es, por favor, hágale un elogio a la lentitud, a la soledad, al silencio, al retiro, a las pocas palabras, al pensamiento interior, a la oración. Cambie su sistema, deje de correr, de ocuparse para no pensar, de trabajar compulsivamente. Ralentice en su vida para jugar, para el teatro, para la música, para el deporte, para la familia, para la lectura, para los cuentos, no sé, para tantas cosas, pero también para los espacios estos que le digo que usted se merece y los necesita. Cuando vivimos a la carrera en una sociedad que es tan rápida, tan vertiginosa, no paramos y no nos damos cuenta que con el tiempo estamos ansiosos, estamos con
con depresión, estamos con estas angustias a veces, con una angustia tal, y no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y recuerde que siempre tiene dos opciones. Usted es un adulto, es un papá, es un esposo, es un profesor, es un trabajador, no sé dónde está, pero espero que usted no digan que, oiga, qué persona tan difícil, ¿no? Y resulta que si se dice, esta persona es tan difícil, esta persona no tiene la capacidad de adaptarse, sino que mete a todo el mundo en su caos, en su desorden, en su desorganización. Entonces usted siempre tendrá las dos oportunidades. O se victimiza, ¿verdad? Y se mira a su propio ombligo y se hace conmiseración y se pobretea y culpa a todo el mundo, o sale de usted mismo, ¿verdad? Y trasciende esto y lo convierte en oportunidad. Entonces, aquí está para educar la fortaleza en los niños. Primero, yo no puedo enseñar a los niños algo que yo no vivo. Es como cómo puedo enseñar la felicidad en una vida desgraciada, o cómo puedo enseñar la virtud en multitud de vicios de carácter. O sea, hay un contrasentido. Una de las mayores cosas que educa es la unidad de vida, la coherencia de vida. Entonces, a los niños es no vea el punto negro, vea la pared blanca. Siempre trate a un niño como le gustaría que él fuera. Apóyese en sus cualidades. No use la falta para castigar, use la falta para enseñar, porque los niños todo lo están aprendiendo. No crea, usted y yo como adultos nos equivocamos y nos debemos equivocar menos y nos vamos a equivocar, pero es que los niños se equivocan porque no conocen. Tercero, ahí hay un apunte, separe siempre la falta de la persona, ¿verdad? No dañe la persona, trabaje la falta, no lo compare con nadie, no haga comparaciones. Esto daña al niño. No lo sustituya en lo que el niño puede hacer por sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño cuando va haciendo las cosas por sí mismo logra ser responsable y autónomo y va sintiendo que es capaz, que puede, ¿verdad? Trabaje la conexión. Las conexiones se dan en, lo que se da en familia es las conexiones por los vasos comunicantes del cariño, del amor, de la autoridad bien ejercida, de la comunicación afectiva, ¿verdad? Ofrézcale a los niños confianza, seguridad, pero eso si usted no lo tiene en usted mismo, ¿cómo lo va a dar? Así que el trabajo es más en el adulto cuando tiene los niños. Permita la expresión emocional. ¿Cuántos hijos me dicen a mí, es que mi padre no habla, mi padre se comunica solamente instrumentalmente, mi padre da órdenes, yo aquí no conozco a nadie íntimamente, o sea, aquí no nos comunicamos con el corazón, en esta casa no nos conocemos, cada uno está aislado en su cuarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no hay la expresión emocional, si no hay el compartir del corazón, si yo con espontaneidad no puedo compartir mis problemas? ¿Cómo aprendo la resiliencia? Desarrolle el carácter de los niños, muéstreles el esfuerzo como bueno. Recuerden algo, el temperamento es heredado, el carácter es aprendido en los ambientes y los niños aprenden lo que ven, o sea, en las relaciones intersubjetivas conmigo mismo, entre los esposos, entre sí, entre los esposos con ellos y la mente de un niño. Para que el niño, todo esto es, respétese, recuérdese que el respeto no se pide, el respeto se gana, ¿verdad? ¿Cómo? Resuelva, enseña a los niños, no los sustituya, a gestionar su estrés pequeño en el colegio, con los amigos, con los profesores, con las tareas, con los exámenes, con las cosas de la vida de él. No salga corriendo a sustituirlo y a defenderlo. Los papás gallinas, los papás sobreprotectores, los papás que no saben decir no, inhabilitan a estos niños en la resiliencia. Enséñeles que todo acto tiene una consecuencia, ¿verdad? Y que sean responsables de lo que hacen. Dígales no, frústrelos en algunas cosas pequeñitas para que desarrollen el autocontrol y la regulación.
hágalos ser partícipes de la casa, déles tareas y responsabilidades y sea modelo de lo que exige. Entonces, ya estas se las dije, ¿verdad? De los adultos. No, voy a terminar con esto. No existen personas tóxicas, existen almas heridas, ¿verdad? Y si no está en mis manos cambiar una situación adversa, yo siempre tengo la posibilidad, compañeros, de elegir la actitud con que voy a afrontar eso. ¿Con qué? Por medio de la capacidad resiliente. Pero si yo no la empiezo a ejercer, ¿verdad? No va a estar. Y cada vez voy a ser mucho más inhabilitado o incapaz. Y esto me va a llevar no solamente a tener perfiles, porque todos tenemos un perfil de personalidad o dependiente o evitativa o narcisa o histriónica, las diferentes, pero una cosa es tener un perfil y otra cosa es tener un trastorno de personalidad. Y cuando yo no trabajo los defectos de carácter, los traumas de la vida, las vivencias dolorosas, las pérdidas normales de la vida, o sea, que siempre las voy a vivir, a unos les toca más o menos, ¿verdad? Yo voy a tener con mi tiempo eso acumulado y así tengo daño psicológico, daño mental, daño emocional. Y les voy a decir una cosa. La mayoría de las enfermedades están conectadas con el sistema emocional, porque nosotros somos un ser integral e integrado en las dimensiones y terminamos con cánceres, con migrañas, con infartos, con hipertensión, con diabetes, con enfermedades del colon, con una cantidad de trastornos orgánicos que vienen de allí, que vienen de mantener en sangre y a nivel de cerebro los niveles de cortisol y de catecolaminas y de adrenérgicos todo el tiempo alto porque vivimos a la defensiva, vivimos como en alerta, hipervigilantes, como siempre tensos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir eso que la vida nos está presentando como una oportunidad? Y preguntar el para qué y empezarlo a asumir y a aceptar, ¿no? En vez de vivir aquí el diablito, siempre estamos decidiendo permanentemente en si usamos esto para bien o lo usamos para continuar en esto. ¿Qué necesitamos, compañeritos? Humildad para reconocer la verdad de mí mismo y de mi historia. Así resignificar el amor propio. Es que yo me merezco eso. Yo merezco conocerme y amarme, ¿verdad? Y pasar a otro estado de vida. Yo tengo necesidad de paz y de sosiego. Yo quiero la tranquilidad. O usted vive muy feliz en esa zozobra, en esa angustia, en esa ansiedad, en ese dolor contenido, en esa rabia, en esa agresión. O sea, usted necesita ser feliz. El deseo genuino de ser feliz viene de un alma sana, de un alma limpia, de un alma libre. Usted necesita recibir la ayuda humana y necesita recibir, bueno, me voy a pasar la gracia de Dios.